Bueno, quiero en primer lugar agradecer la bienvenida y esta afectuosa acogida que nos brindan las Cortes de Aragón, que preside don Javier Sada. Agradecer las atenciones que he recibido desde que pisé esta tierra hace 2 días ahora puedo decirlo, mi amigo también José Tudela, y agradecer la presentación que ha hecho mi amigo el licenciado Arturo Núñez, con quien hemos tenido ya varios años de trayectoria en que hemos compartido las causas a las que él se ha referido. Yo agradezco, es una gran distinción para mí estar hoy en Zaragoza, estar aquí en la Aljafería, y haber tenido también pues una serie de atenciones del presidente de las Cortes. Ha sido realmente una jornada para mí muy, muy interesante, muy importante y que mucho me distingue. Esta jornada se celebra con motivo de cumplirse los 80 años de la llegada al puerto de Veracruz del barco Sinaya, el 13 de junio de 1939, que fue el barco que llevó el primer contingente solo de republicanos españoles a Veracruz, al puerto de Veracruz, y después se sumaron varios barcos más, y devino todo ello en una inmigración que ha dejado grandes y valiosos beneficios a México y, por otro lado, en mi caso personal, un exilio muy cercano a los afectos familiares y personales. Entre el exilio republicano español y México hay gratitudes mutuas. Recibieron y dieron los exiliados y recibió y dio México. En ambos casos y en los dos sentidos se dieron y recibieron generosidad, amistad y solidaridad, y se encontró una clara y fraterna identidad. El caso del exilio republicano español que llegó a México resulta una excepción en la historia de estos tiempos y en la historia que comparten los pueblos de España y México. Otras migraciones han llegado de un país a otro en distintas épocas, más remotas o más recientes, por causas políticas o económicas, pero ninguna tan numerosa en tan corto tiempo de un continente a otro, y ninguna tan distante entre el lugar de procedencia y el destino, ninguna tan cercana en sentimientos e identidades, tan cercana en sus luchas emancipadoras y en sus esfuerzos de progreso, caracterizados en ambos lados del océano por el ideal humanista y sus compromisos libertarios. Eran luchas con aspiraciones y propósitos comunes las que libraban entonces los pueblos de España y México. Por eso se dio este fácil entendimiento y por eso la fusión de ese exilio con México y lo mexicano. Hago aquí una cita. Dice: el motivo por el que ayuda México a España, se preguntó Lázaro Cárdenas en sus apuntes personales, y se respondió categórico: solidaridad a su ideología. El exilio fue producto de una derrota militar, de una guerra desatada por el fascismo internacional que lanzó su poderío en apoyo a la reacción interna, que no toleraba que España saliera de la Edad Media para florecer en un régimen de igualdad y libertades. Triunfó en España el fascismo internacional también por la miopía y pusilanimidad de las potencias coloniales de entonces, Francia y Gran Bretaña principalmente, que sacrificaron no solo a los pueblos de España, sino que abrieron el paso para que se ensangrentara el mundo, incluyendo a sus propios pueblos, los de las potencias coloniales. Pero los exiliados republicanos que partieron hacia México, a pesar de un destino incierto y de ir hacia lo desconocido, viajaron con el ánimo y el orgullo muy en alto. Durante la primera travesía del Sinaya, cargado de refugiados, navegando por el Atlántico,
Se lee en el periódico que se editaba a bordo, cito: circulan unas píldoras contra el mareo, también debieran circular píldoras contra la nostalgia. Ni las condiciones sufridas deben ser ya motivo para continuarlas imaginativamente sufriendo, ni todo aquello que huimos de abandonar debe amontonarse, lacrimoso, ante nosotros para entorpecer nuestra marcha. Fatigas y goces pasados deben convertirse en estímulo, o dejemos libre el paso. Estamos recorriendo un paréntesis vacío entre dos vidas. Hay que recorrerlo cantando, con el mejor equipaje posible de recuerdos. De la vida anterior, solo debemos conservar lo que verdaderamente sea el germen, levadura, en la segunda vida. No es tiempo de brumosas nostalgias, sino de duros propósitos. No de desfallecimientos, sino de ímpetus. Lo perdido en bienes materiales, de otra índole, de seguro lo hemos ganado en experiencia, en madurez, en hombría, en grandeza de alma, y esta la debemos reflejar en el tono general, exterior o interior de nuestra vida, que ya no podrá ser frívola, puesto que por ella ha pasado la más honda tragedia de la historia española. Estamos representando a España, debemos salir airosos de la prueba. Nuestro papel es difícil, es el papel de España, de una España que ha perdido sin haber salido de ella. De este lado del Atlántico, y mucho tiempo después, conocidas ya las muchas y valiosas contribuciones del exilio a México, Lázaro Cárdenas, al recordar ante españoles republicanos en México la promulgación de la Constitución de la República, el 14 de abril de 1957 les expresó: y México, nuestra patria, abrió sus fronteras para recibir a los perseguidos, hombres, mujeres y niños, no solo por el sentimiento, sino cumpliendo también con los principios, para nosotros siempre inviolables, del derecho de asilo. Y al llegar ustedes a estas tierras, a esta tierra nuestra, entregaron su talento y sus energías a intensificar el cultivo de los campos, a aumentar la producción de las fábricas, a avivar la claridad de las aulas, a edificar y honrar sus hogares y a hacer junto con nosotros más grande la nación mexicana. En esta forma han hecho ustedes honor a nuestra hospitalidad y a nuestra patria. Se tienen algunos la impresión que el exilio republicano que llegó a México estuvo compuesto solo por intelectuales, profesionales, artistas, científicos, y sin duda el contingente de estos fue de suma importancia. Aquí hemos escuchado tanto de Víctor Vázquez la importancia de los juristas y de don José Carlos Mayner todo lo que fue la contribución de la Casa de España, hoy Colegio de México, a México. Fue, como decía, una contingente de suma importancia la de los intelectuales, porque fue muy numeroso y de una muy alta calidad su contribución en el aula, la cátedra, la investigación, la expansión del pensamiento y el desarrollo de la economía. Pero entre los miles de españoles que formaron el exilio republicano, adultos y niños, llegaron a México los más trabajadores del campo, la fábrica y el taller, que introdujeron nuevos cultivos o mejoraron los existentes, que aportaron mejores técnicas de trabajo o practicaron oficios novedosos, que se fundieron con el país y su gente y que sus contribuciones a México fueron tan valiosas como las de quienes se desenvolvieron en campos más públicamente conocidos, aunque sus nombres no hayan llegado a la memoria pública y se conserven más que nada en el recuerdo y el cariño de sus proles mexicanas. Desde que estallara el conflicto en México, los mexicanos y españoles se alinearon tras de uno u otro de los combatientes. La guerra que se libraba en España dividía a la sociedad, encendía los ánimos y habría heridas también en México. Unos saludaron con gozo y beneplácito el levantamiento, otros brindaron firme respaldo a la República. Quienes estaban con la legalidad querían la paz, salvar vidas, proteger la cultura. De ahí las iniciativas de traer a México a los primeros refugiados, los niños de Morelia,
y el primer grupo de intelectuales que ya en tierra nuestra formaron la Casa de España en México. Pocos habían llegado antes de los 1.620 viajeros del Sinaya, 25 barcos más con republicanos que se acogieron a la invitación de México desde este desembarco, llegaron a México desde este desembarco hasta 1942, cuando el estallido de la Segunda Guerra Mundial interrumpió los viajes transatlánticos. Al pisar suelo mexicano, empezó la integración y mexicanización de los exiliados que llegaron y al mismo tiempo, diría yo, no llegaron a tierra extraña. El exilio, que se pensó temporal, se hizo permanente. Había la ilusión de un pronto regreso, pero la guerra primero y al llegar la paz, la mala conciencia de las nuevas grandes potencias que les provocaba su abandono de la República ante la agresión nazifascista, así como la exoneración del régimen franquista por sus innumerables crímenes, que eso representó ante la conciencia del mundo la admisión de aquella España a la Organización de las Naciones Unidas después, borraron la temporalidad y afirmaron la permanencia en México de los exilios republicanos. Los recién llegados muy pronto se hallaron en México realizando las mismas actividades que realizaban en España. La Casa de España, creada por la iniciativa de Alfonso Reyes y Daniel Cosío Villegas, que con gran simpatía acogiera el gobierno de Lázaro Cárdenas, a la que llegó un valioso grupo de hombres de cultura y ciencia de España, que constituyó su núcleo fundamental, pronto se transformó y creció como el Colegio de México, hoy sin lugar a dudas, uno de los más prestigiados centros de educación, investigación y cultura del país, como aquí ya se ha mencionado. La creatividad cultural y artística y el ejercicio de la libertad de expresión por parte de los exiliados se reflejó desde un principio en las muchas obras, más de 2.200 libros escritos ya en México para 1951, más pinturas, esculturas, películas, etcétera, que empezaron a producirse en México, en la creación de nuevas casas de edición, en el surgimiento de nuevas librerías, en la contribución al desarrollo de oficios como la restauración de libros y documentos históricos, tipografía, encuadernación, creación también de nuevas escuelas en las que niños de ambas patrias comenzaron a conocerse y a convivir. Muchos de los recién llegados se incorporaron a la cátedra universitaria y a la investigación en biología, química, derecho, filosofía, matemáticas, así como en muchas disciplinas más. Otros reiniciaron su práctica profesional como médicos, abogados, arquitectos, agrónomos, ingenieros de distintas especialidades. Llegaron también empresarios que volvieron a ser exitosos en su tierra de nueva adopción. México abrió al exilio y a españoles liberales, no necesariamente exiliados, oportunidades que en la España de la dictadura se les habían cerrado. Así, editoriales con su matriz en España pudieron publicar en México libros prohibidos por el franquismo. En México también, en la época de la represión más dura, se editaron cerca de 200 libros y más de 80 ediciones periódicas en lengua catalana, con lo que este idioma sobrevivió en esa época de oscurantismo en España. En el número 1 de Quaderns de l'exili, de septiembre de 1943, se dice: «Nunca antes de 1939 se había remarcado con tanta insistencia que la lengua era la patria. Para un catalán la persistencia del idioma era la médula de la nacionalidad». Albert Manet, por su lado, autor de la literatura catalana al exili, declaró desde 1939 hasta cerca de los años 60, en México se mantuvieron vivas la cultura y la lengua catalanas, mientras en Cataluña eran inexistentes. Todos los exiliados republicanos, en una actividad o en otra, sin escatimar esfuerzos, entregaron sus conocimientos, talento y creatividad a México, a su cultura, a la enseñanza y formación de sus niños y jóvenes, a su expansión social y al desarrollo de la economía. Todos, por otro lado, se integraron a la vida de México haciendo crecer a la familia o formando nuevas familias, identificándose con los valores y sentimientos de la nueva patria y sumándose al esfuerzo por su progreso.
Mucho ha sido lo que el exilio republicano español ha dado a México, no solo en el tiempo que corre de 39 al restablecimiento de las relaciones diplomáticas en 1977, sino hasta hoy, pues si bien las relaciones diplomáticas estuvieron canceladas en aquel periodo, las de otra índole, culturales, comerciales y desde luego las afectivas, de hecho nunca se interrumpieron. De aquel exilio, y hoy todos deseamos que no vuelva a haber más exilios en el mundo, que hincó raíces hondas en México, surgió una nueva nacionalidad, que es dos en una, la del español mexicano o mexicano español, que no es ni más español y menos mexicano o más mexicano y menos español, y que tiene y mantiene identidad, compromiso y corazón aquí y allá. Al agradecer nuevamente la oportunidad de participar en estas jornadas, aprovecho para recordar con cariño y rendir homenaje a Lázaro Cárdenas, presidente de México hace 80 años, quien al abrir el país a los españoles republicanos cumplió con la solidaria y humanista obligación de brindar asilo a hermanos en desgracia y reafirmó su convicción, que los hechos siguen confirmando hasta este día, que México se enriquecería en lo humano y material y que serían muchos y muy variados y valiosos los beneficios que recibiría del exilio republicano español, y puedo decir con orgullo que Lázaro Cárdenas no se equivocó. Muchas gracias.